¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia, el espacio que desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras creamos con la intención de conocer los temas del país y por supuesto de la máxima casa de estudios de Honduras. Hoy tenemos un programa diferente, un programa en el cual pues estaremos hablando más que todo sobre el tema de energía, pero desde el punto de vista del ahorro. ¿Quién no desea ahorrar energía y ver reflejado ese ahorro en los recibos de la luz que cada vez llegan más altos a la casa de cada uno de los hondureños? Pues hoy les estaremos llevando a ustedes diferentes consejos, cuestiones que ustedes tal vez ni se imaginan y que en verdad al final de mes le pueden significar una importante reducción en el recibo de la luz. Estamos hoy con Gabriela Alvarado, ella es de Equipos Industriales y ella nos estará regalando a todos esos consejos importantes con los cuales vamos a estar abordando. Gabriela, bienvenida a este espacio, bienvenida a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias, Frank, en nombre de Equipos Industriales, muchísimas gracias por la invitación y encantada de hablar hoy de lo que es el ahorro de consumo de energía en nuestros hogares. Y es que hay cositas pequeñitas que muchas veces nosotros consideramos que no van a reflejar un impacto y que al final sí lo hacen, ¿no? Claro, hace un rato como estábamos platicando, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que todo lo que tenemos en ese momento conectado nos está consumiendo, aunque sea un poquito de energía, pero está consumiendo. Entonces la gente usualmente siempre pregunta, pero ya dejó de cargar, dice, pero ya está desconectado. Sí. Pero de igual manera, con solo el hecho de que quede, ¿verdad?, conectado en el tomacorriente, ya eso está generando un consumo bien pequeño, pero sigue consumiendo. Y se imaginan al final del mes en cómo nos va a impactar. Entonces, es bien importante que consideremos desconectar todo lo que ya no necesitemos, ¿verdad? Para que al final de mes, como lo acaba de mencionar Frank, lo podamos ver reflejado en nuestra factura, ¿verdad? Esto, Frank, nos está consumiendo un 5%, se está consumiendo un 5% todo lo que es los productos que le llamamos en stand-by, ¿verdad? Eso es lo que nos consume al fin de mes. O sea, un 5% de esa factura que nos está llegando a la casa es de energía que definitivamente la podríamos ahorrar. Así es, exactamente. Todo lo que son, por ejemplo, los cargadores de nuestros celulares, computadoras, a veces hasta la misma cafetera, que dejamos todo conectado, a fin de mes eso nos impacta en un 5% de nuestro consumo. Ok, vamos a empezar por ejemplo con la cafetera o percoladora, que la conocemos la mayoría. Vamos a hablar del microondas, vamos a hablar de las estufas de 2 quemadores, las chiquitas de mesa, vamos a hablar de los cargadores de teléfono celular, de las computadoras. ¿Qué se debe de hacer con ellas entonces al final de cuentas? Porque le hago esta pregunta porque existe como muchos mitos relacionados a que la vida útil de estos productos se va a ver disminuida. ¿Qué tan cierto es esto y cuál es lo recomendable al respecto? No, lo recomendable, Frank, es, como lo menciono siempre, desconectar. Si no necesitamos este aparato, ya sea computadora, percoladora, todo lo que tengamos, pues, no sé, en la cocina, una tostadora de repente, o sea, no es necesario que lo tengamos conectado. Si no lo vamos a utilizar, desconectemos. La gente empieza a decir que la vida útil, pero esto no es cierto. O sea, su función es justamente esa. Si tenemos un cable con su conector, es justamente para poder conectar y desconectar en el momento que se necesite o que ya no se necesite, ¿verdad? Entonces, esto no va a disminuir la vida útil de sus equipos, ¿verdad? Más bien nos estamos nosotros ayudando a crear, más bien es un hábito en el que tenemos que nosotros más bien ir creando, desconectar cada aparato que no necesitemos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, ya sabemos, yo creo que la mayoría en nuestras casas mantenemos conectados el microondas, mantenemos conectada la percoladora, mantenemos conectado. Incluso hay un dato bien interesante, Gabriela, y es el hecho de que estamos conectando el teléfono celular
y de repente lo necesitamos y dejamos pegado el cargador, al tomacorriente y nos vamos con el teléfono y eso se queda ahí todo el día. Todo el día. O sea, ese es consumo de energía. Así es. Es bien bajo, vuelvo y repito. Claro. Es bien bajo, pero imagínense que hagamos esto diario, o sea, en el mes, ¿cuánto se nos va al final a reflejar? Por eso decimos que todo este tipo de energía, o sea, que se queda en stand-by, ¿verdad? Sí, es un 5%, que al final podemos ahorrarnos muy fácilmente ese 5%, ¿verdad? ¿Con la estufa eléctrica? Con la estufa eléctrica... ¿O la refrigeradora? Hace varios años, hace más de 15, 20 años, todavía contábamos con estufas y con refrigeradoras pues que no eran de alta eficiencia. En este momento, si ustedes van a cualquier establecimiento a buscar este tipo de electrodomésticos, ¿verdad? Vamos a ver las grandes diferencias que hay ahora. Entonces, de igual manera con los aires acondicionados. Antes teníamos ese temor de que no podíamos dejar encendidos todo el día un aire porque eran grandes, porque no eran eficientes, pero ahora los aires acondicionados que podemos encontrar en el mercado, o sea, son eficientes, entonces no vamos a tener ese gran problema de que vamos a consumir bastante energía al final del mes porque justamente para eso son creados. Entonces, lo podemos ver ahorita en nuestros hogares, por ejemplo, con el tema de la iluminación. Qué mejor ejemplo con que antes todos los bombillos de nuestros hogares eran incandescentes, ¿verdad? Los bombillitos típicos que ustedes conocen, hasta en las pulperías los encontrábamos, ¿verdad? Entonces, que luz amarilla, ¿y qué pasaba? O sea, generaban un calor exagerado. Y ahora, y el consumo, ¿verdad? Y la vida útil es, en comparación contra los productos bombillos LED, ¿verdad? En ese caso que podemos encontrar, que podemos ahorrar hasta un 80%, entonces, contra un bombillo LED, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ir viendo en nuestros hogares de repente qué es lo que podemos cambiar, ¿verdad? De lo que teníamos antes, los incandescentes o fluorescentes, e irlos cambiando a la tecnología LED, porque son mucho más eficientes, ¿verdad? Y adicional a esto, también estamos ayudando al medio ambiente. Los bombillos LED o lámparas no contienen mercurio, entonces ya... y la vida útil estamos hablando de 30.000 y 50.000 horas. Esto va a depender mucho de la calidad y la marca de los bombillos, ¿verdad? Entonces creo que eso, por ejemplo, podemos ir haciendo conciencia en nuestros hogares, en ir cambiando de esto, de lo viejito que le llamaban antes, como lo incandescente o tradicional fluorescente, a lo que es ahora la bombillería LED. Con los aires acondicionados, yo creo que el aire acondicionado es uno de los que más consume energía dentro de un hogar. ¿Qué se puede hacer para mantenerlo en óptimas condiciones, para que el consumo sea el exacto y no se vaya a pasar de ahí? ¿Cuál es lo recomendable? Lo ideal siempre es, como cualquier otro aparato, ¿verdad? No necesariamente solo los aires, es que esté funcionando de manera correcta. Por ejemplo, sabemos que los aires... todo lo que es el cableado, ¿verdad? Que sea el correcto, que sea el ideal. También las fugas, percatarnos de que no existan esas fugas, ¿verdad? De aire, porque entonces, por muy eficiente que sea un aire nuevo, pero si tenemos fugas, pues ahí ya no vamos a poder ver el ahorro en el mes, en la factura de nuestra energía. ¿Y cómo se puede verificar que no haya fugas en un aire? Nosotros hacíamos pues un par de pruebas, ¿verdad? Con mi compañera Bea, y como lo mencionaba hace un rato ella, algo empírico, vamos a llamarlo así, algo que no sea costoso, la gente usa... Algo que lo pueda hacer alguien de la casa. Exactamente, utilizando un encendedor, ¿verdad? Entonces lo dejaban que encendido, y si había una pues corriente de aire, entonces ya ahí se detectaba que la fuga pues tenía algo, el aire acondicionado, ¿verdad? Sí. Lo ideal, claro, es llamar a un técnico, un electricista, pero si de repente, qué sé yo, no contamos con ese contacto de manera directa, ¿verdad? Y queremos, entonces, pues lo podemos hacer muy práctico de esa forma. Y si ese fuese el caso, pues ni modo, nos va a tocar apagar el aire, ¿verdad? Hasta que logremos solventar esa fuga de aire. ¿Con el tema de los calentadores? Con el tema de los calentadores,
nosotros siempre recomendamos a las personas que pueden comprar temporizadores o mejor conocidos como timers. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros podemos de manera manual, ¿verdad?, programarlos, ¿verdad?, para que ya queden a la hora que usted decida. Por ejemplo, en la mañana vamos a programarlo para que nos dé el agua caliente de 6 o de 5 a 7 de la mañana, ¿verdad? Porque ya después de esa hora usualmente los niños están en la escuela, nosotros estamos en el trabajo, entonces durante el día pues no vamos a necesitar agua caliente en nuestro hogar. Entonces ya programarlos a ciertas horas, ya sea el día y en la mañana, eso hace de que nuestro calentador, ¿verdad?, solo esté consumiendo en esas horas específicas y no esté todo el día trabajando, ¿verdad? Esa es una gran ventaja con el tema de los temporizadores. ¿Se puede desconectar el temporizador? En este caso no lo recomendamos porque se desprogramaría. Okay. Entonces estaríamos en eso todos los días programando las horas. Entonces no es algo que nos consuma mucho. Así que no habría problema en ese sentido de dejarlo conectado. O sea, el problema sería dejarlo conectado todo el día y toda la noche. El calentador, exactamente. Es que el calentador, su función va a ser siempre la misma, claro, ¿verdad? Pero con la diferencia del temporizador, que ese sí queda conectado siempre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El calentador solo va a estar trabajando, o sea, a las horas que usted lo deje programado. Claro. Porque si no, entonces va a estar trabajando todo el día. Todo el día va a estar calentando el agua. Okay. Todo el día, si usted llega... Aunque no la necesite. Aunque no la necesite. De repente estamos lavando los trastes en la cocina a las 10, 11 de la mañana, no sé, pero no vamos a necesitar de repente que tengamos el agua caliente en ese. Entonces, es ahí donde podemos sacarle provecho a los temporizadores, digamos. Ahora bien, con los cableados, ¿ustedes hacen alguna recomendación también sobre este tema, no? Sí, claro. En el tema de cables es muy importante saber que su electricista, en este caso, ¿verdad?, que haga la instalación en la casa, ya sea nueva o que usted esté haciendo una remodelación, que ponga el número de cable ideal. Por ejemplo, ya hay unas normativas o hay algo estándar donde necesitamos cable número 12, por decir un ejemplo, en los tomacorrientes, en los de baja, que no se necesite mucho amperaje, de repente necesitemos colocar cable 10 o 12. Entonces eso es bien importante, colocar el número de cable ideal en cada lugar, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Si nosotros colocamos un cable de menor, o sea, de menor capacidad, con el tiempo, tal vez no en el momento, tal vez no en el mismo día, pero con el tiempo este va a ir calentando hasta llegar a un momento que va a sobrecalentarse y vamos a tener un cortocircuito, entonces se van a bajar los breakers y ahí empieza todo, ¿verdad? También es bien importante que tomemos en cuenta de colocar un solo tramo. A veces para ahorrarnos también tenemos un poco de cables en la bodega y vamos a hacer, empalmes le llamamos nosotros, vamos a hacer un par de conexiones y le ponemos otro pedacito aquí, otro, de manera que nos ajuste todo el cable. Claro. Pero no es lo ideal, porque van fugas. Entonces eso con el consumo del día a día, obviamente va a llegar un momento otra vez que va a calentar el cable y esas también, esas fugas de energía nos pueden costar al mes bastante dinero, ¿verdad? Y sería algo constante, ¿no? Porque algo ya constante. Una vez puesto eso... No, eso. Y la verdad que es bien difícil, ¿verdad? O sea, que nosotros podamos percibirlo, o sea, es muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces solo que tengamos ahí un cortocircuito y ahí nos dimos cuenta de que... Un experto. Sí, exacto. Entonces, es bien complicado. Entonces, sí es importante desde un inicio, si es una construcción nueva, que coloquemos el tipo de cable ideal en cada área, ¿verdad? Y si de igual manera, pues descubrimos que a lo largo del tiempo los cables que teníamos instalados no era el correcto, hacer el cambio en ese momento, ¿verdad? O sea, un solo cable sin andar con añadiduras, ¿no? Es lo ideal, así es. Ok, con las computadoras, ese es otro punto bien interesante por el hecho de que, bueno, tenemos nuestra computadora de escritorio, tenemos nuestra computadora portátil. Algunos recomiendan que para que no haya un consumo exagerado o no se consuma energía más de la cuenta,
cargarla mientras esté utilizando. Una vez se cargue, aunque la sigamos utilizando, desconectarla y guardar el cable. ¿Esto es correcto? Sí, lo ideal, más que todo para mejorar, por decirlo así, o mantener la vida útil de la batería de la computadora, lo ideal es desconectar el cargador o la batería cuando ya esté por completo, eso es cierto. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya tenemos la carga completa de la batería, estamos, por decirlo así, esforzándola más, claro, ¿verdad? Que trabaje más, pero sin necesidad. Entonces, perfectamente nosotros lo ideal, nosotros lo que recomendamos es, pues si tenemos ya la carga completa, desconectarla. Y al momento también es bien importante dejar desconectada, la batería de la computadora, cuando ya no la estemos utilizando. Porque, por ejemplo, a veces, ¿qué es lo que solemos hacer? Terminamos de trabajar, apagamos la computadora y la dejamos conectada. Claro. Casi nunca la desconectamos, pero lo ideal, una, por el ahorro de energía, es desconectarla. Y dos, para alargar la vida útil de la batería, ¿verdad? O que quede la vida útil de la batería como la brindan, es desconectarla. La batería para que quede funcionando, o sea, normal, o sea, que quede ella apagada sin estar como detectando esa entrada de la batería, ¿verdad? Esta parte que nos está hablando Gabriela es ya la de la computadora de escritorio. Normalmente todos tenemos una computadora de escritorio con una batería. Esta no la recomiendan los técnicos con la intención de que esos bajones de luz no vayan a afectar la computadora o no nos vayan a afectar al momento que estemos trabajando en ella. Lo que está recomendando es dejarla desconectada o apagada. Para evitar el consumo, ese consumo que de manera silenciosa lo está realizando la máquina, ¿no? Sí, correcto. Y eso es bien importante porque la computadora de escritorio, si bien es cierto, hay momentos que la usamos de manera continua, hay días en los cuales no la utilizamos. El fin de semana, por ejemplo, no trabajamos desde casa, o los niños no van a hacer tareas o ese tipo de cosas, entonces no la utilizamos. Entonces lo que recomiendan ellos como expertos es desconectarla y evitarnos también ese consumo de energía. ¿Cómo le llaman ustedes a ese consumo de energía? La gente le suele llamar energía vampiro, porque oigan bien, sí, porque está consumiendo. Así es, sí. Imagínense. También hay un dato importante y es con el tema de las horas pico. En los hogares o en la gente que tiene un negocio, una empresa, llega y todo lo enciende de un solo. Eso genera el disparo de energía y horas, ¿cómo se llama? Fuertes. Coméntenos un poco sobre eso. Sí, por ejemplo, usualmente siempre recomiendan de que si se va a cocinar, por ejemplo, que no se haga en horas pico, que no sea exactamente a las 12 o antesito de las 12, porque es justamente cuando todo el mundo en ese momento está cocinando, ¿verdad? También las tarifas en esa hora son más altas. Son más altas. Entonces, claro, son un par de tips, llamémoslos así, o ¿verdad?, que podemos ir adoptando. De igual manera, cuando nos dicen que si vamos a planchar, que lo hagamos en una sola hora determinada, ¿verdad? Y tampoco lo vamos a hacer en horas pico, ¿verdad? Entonces, claro, lo ideal es hacerlo en horas que no haya mucho consumo, ¿verdad? Y que lo podamos hacer de una vez para no estar conectando, desconectando lo que es en este caso la plancha, porque pues, es un aparato que consume bastante porque calienta, ¿verdad? De igual manera con las estufas. Y también no la deje conectada, sí, desconéctela. Exacto. De igual manera con las estufas, ¿verdad? Al momento de cocinar, ¿verdad? Entonces, por eso también es que recomendamos que la gente ya vaya pasándose a todo lo que es eficiente, ¿verdad? Aparatos eficientes en consumo, o también en este caso, yo personalmente utilizo estufa de gas y sí vi el consumo, o sea, el ahorro en el mes, o sea, lo vi reflejado de manera casi que de inmediata el siguiente mes, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, es un tema más que todo creo que de costumbre, es un tema de ir generando hábitos, ¿verdad? E ir cambiando pues lo que podamos
en temas de si podemos utilizar gas, pues utilicémoslo. Yo también personalmente tengo una secadora de gas, ¿En serio? porque la secadora pues también es algo que consume bastante energía. Y a veces, pues no, bueno, tenemos un bendecido clima en Honduras, Sí, ¿verdad? Eso sí, sí, pero a veces las condiciones, que el trabajo, entonces no se nos da como para estar pendientes de repente en ir con las camisas del uniforme y Sí, saber que se sí, sequen. sí. Entonces nosotros realmente que optamos a una secadora de gas y perfecto, sin ningún problema. Y ahora también con el tema, y usted hablaba del clima privilegiado que tenemos en Honduras. Tenemos sol casi todo el año. Entonces existe la Los paneles posibilidad de también. paneles solares, pero increíble, ¿no? Así es. Y ahora, por ejemplo, usted puede conectar la estufa, la refrigeradora, puede tener aires acondicionados incluso con energía solar. Entonces, yo creo que una inversión de esa naturaleza vale la pena, porque al momento de ver aquellos recibos de la energía que cada mes van más altos, más altos y más altos, ya con estos, obviamente usted tiene que ver reflejado ese ahorro. Aunque sea una inversión un poco grande, al final vale la pena, ¿no? Totalmente. Y sí. ahora todo eso, y con el tema de la lavadora, porque la lavadora es otra que consume bastante energía, aparte Sí. de agua, ¿no? Que consume exagerado de agua, sí, ¿no? Y con exacto. esta situación que tenemos sobre todo aquí en la capital del país. Sí, de igual manera, o sea, básicamente una lavadora eficiente, ¿verdad? Ahorita, lastimosamente, lo que tenemos que, más que todo nosotros los capitalinos, perdón, que sufrimos con el tema del agua, entonces es tratar de ahorrar en lo que más se pueda en el tema de agua, ¿verdad? Y la energía. Entonces, sí, Frank, como le menciono, o sea, es ir creando esos pequeños hábitos que al final podemos hacer una gran diferencia a final del mes. Sí. Sí. Entonces, bueno, lo recomendable entonces es no utilizar energía en horas pico, ya conocemos, sobre todo, bueno, yo identifico una hora pico al mediodía, como usted ya lo mencionaba, que es la hora en que todo el mundo está cocinando, todo el mundo tiene actividad en la casa, y entonces sería como programarnos o hacerlo antes de la hora pico o después de la hora pico, ¿no? Exacto, antes o después programarnos, de igual manera. Crear esos hábitos que usted mencionaba. Crear los hábitos, o sea, tratar de apagar todos los interruptores que ustedes vean en los espacios donde no estemos utilizando la energía. Si salimos del cuarto, pues tratar de apagar la luz, pero la verdad es que casi uno sale de una habitación a otra y la deja encendida y se le olvida, ¿verdad? De repente tiene toda la casa con las luces encendidas. Todas encendidas. las luces, sí. Entonces, es un tema de ir creando esa cultura, ir creando ese hábito. Estar pendiente de que el cableado sea el correcto, ¿verdad? Sí. Hacer instalaciones correctas. A veces por tratar de ahorrarnos un poquito, ¿verdad? Al final nos sale más caro, entonces hacerlo bien desde un inicio, ¿verdad? Si vamos a comprar, ya sean, por ejemplo, tanques, calentadores, o sea, que sean aparatos eficientes, en este caso de los calentadores, como les mencionaba, comprarnos un temporizador, ¿verdad? Los famosos timers, para poder programarlos y solo utilizarlos realmente cuando lo necesitemos. Y que se los coloque un experto, porque muchas veces también en eso fallamos y nos lo termina colocando un electricista y tal vez que lo que sabe es como colocar cables y todo eso, y le terminamos dando un trabajo de esa naturaleza a alguien, ¿no? Y también asegurarnos, revisar ahorita que tenemos un tiempo en la casa, revisar cuáles son los bombillos o cuáles son las lámparas que podemos cambiar, ¿verdad? Para ir cambiando todo a tecnología LED, ¿verdad? Eso también, eso nos va a impactar mucho en el consumo al final de nuestra factura, de la energía. Sí, definitivamente. ¿Qué otras horas picos tenemos, aparte del mediodía? A mediodía, en la mañana y por la noche. ¿Y en la noche? Exactamente, sí, a las 6, si mal no estoy, 6 de la tarde, que es cuando ya después todo el mundo sale de la oficina, ya llega a las 6, entonces de 6 a 7, hora pico, porque ya todo el mundo está cocinando. Así es. Sí, eso es importante también tomarlo en cuenta. Ustedes tienen acá un punto que me parece muy interesante y es involucrar a toda su familia en el ahorro. Así es. Ir enseñando desde pequeños, ¿no? Desde pequeños a nuestros hijos. De igual manera, pues
si tenemos pues nuestros abuelos, padres, todas las personas que lleguen a visitarnos, no importa, o que nosotros visitemos, hacerles pues énfasis en lo importante que es el ahorro, ¿verdad? Y hacer ese examen, ese pequeño examen, digo yo siempre, cuando voy a algún lugar y veo, hey, ¿por qué no has cambiado este bombillo? Sí. Es algo tan sencillo. O desde pequeños, por ejemplo, a nuestros hijos, enseñarles la importancia de encender y apagar, o sea, cuando se necesite realmente el lugar. Pues otro hábito u otra que podemos aprovechar, por ejemplo, es el recurso de la luz natural. También. ¿Verdad? O sea, tratar de que tengamos pues ventanas, ¿verdad? Amplias, tratar de no poner muchas cortinas oscuras, ¿verdad? De repente pues las paredes también, si preferimos los colores cálidos o neutros, ¿verdad? Para tratar de aprovechar al máximo la energía durante el día. Sí, aproveche también en estos momentos que hay lluvia, que se vienen esos aires frescos, abra las puertas, abra las ventanas, que refresquen toda la casa, y eso va a ayudar también a mantener más agradable el ambiente. Ustedes también tienen que encuentre los devoradores ocultos de energía. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Buscar a alguien que haga una revisión general de la casa? Miren, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en casi todo el país, tenemos de repente incendios de viviendas, incendios en los mercados, y muchas veces eso ha ocurrido por mala instalación de energía eléctrica. Uno se pega del cable de otra persona. También utilizamos mucho extensión. Esa es la palabra. Usamos una de muy mala calidad, con aparatos grandes, y en un ratito se termina calentando, y eso nos puede llegar a convertir a hacer un incendio. Entonces, lo más recomendable en esos casos es utilizar el cableado correcto, y sobre todo que se los haga una persona que conoce y que tiene experiencia en ese tema. Pero no pongamos a una persona que no sabe a hacer un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Totalmente. Sobre todo la energía hay que ser bien cuidadoso con ella. Así es, sí, porque pues lastimosamente a veces nos queremos ahorrar. ¿Verdad? Sí. Pero al final nos sale más caro. Entonces tenemos que volver a comprar cable. Así es. Tenemos que volver a comprar los aparatos que se nos dañaron, sí, ¿verdad? A veces lastimosamente, por ejemplo, en los centros de carga, eso es súper importante, donde van los breakers, donde van un breaker de 20 amperios, pero quieren ponerle, sobrecargarlo. Sí. Por eso dice 20 amperios. Entonces, no podemos ponerle 30, pero la gente lastimosamente no dice, sí, le va a aguantar, es que no va a tener encendido esto, entonces por mientras solo encienda el otro aparato. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si enciende uno, no enciende el otro. Entonces por eso se tiene que disparar, por eso son disparadores, o sea, los breakers, los famosos breakers. Entonces es bien importante saber colocar, o sea, contratar a la persona correcta, ¿verdad? Que nos haga este tipo de instalaciones y de trabajos. O si no, muchas veces le dice, mire, en este tomacorriente no vaya a conectar cosas grandes. Exacto. O sea, cuando debería de conectarlo en cualquier lado. Eso le está diciendo a usted que ese tomacorriente no está bien. Exacto. Sí, que debería de poner un cableado correcto. Claro, es que todas sus conexiones deben ir ordenadas, ¿verdad? Todo lo que es de aparatos de la cocina ya se sabe, ¿verdad? Que deberían tener una capacidad mayor, ¿verdad? En su amperaje. Entonces, por ejemplo, no vamos a conectar igual la lavadora, secadora, con todo el resto. O sea, por eso siempre todo debe ir en su lugar, ¿verdad? Todas las lámparas, los spots, los bombillos usualmente van a un lado. Todo lo que son, de repente, los baños y cuartos, ok, este es. Pero lo de la cocina en otra conexión. Lo de los aires en otra conexión, porque eso es lo ideal, ¿verdad? Así es. Gabriela, le agradezco mucho que nos haya acompañado, que nos trajera todos estos consejos. Yo espero que la gente pues los tome en cuenta, porque necesitamos ahorrar energía, necesitamos bajar el consumo de energía, porque sobre todo cuando desde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica nos dicen
de que van a haber racionamientos por el alto consumo de energía eléctrica, por el desperdicio de energía eléctrica, porque no solamente hay desperdicio en los cableados de la empresa de energía eléctrica, sino también estamos desperdiciando energía dentro de nuestro hogar. Entonces es necesario que hagamos algo. Yo miraba una noticia hace unos días y hablaban de que se necesitan no sé qué cantidad de energía y que no existe en el país y que nos va a tocar comprarla desde afuera o estar generándola a través de carbón. Entonces, de veras que es una situación en la cual todos debemos de colaborar, y si podemos en nuestra casa poner nuestro granito de arena es perfecto, sobre todo cuando lo vamos a ver reflejado en el recibo de energía. Así es, totalmente. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a usted. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que este espacio lo diseñamos especialmente para todos ustedes y les invitamos a que siempre estén en contacto con nosotros, y qué mejor que las redes sociales. Ahí ustedes nos pueden encontrar, ustedes la encuentran en la parte baja en este momento. Síganos, comenten nuestros programas y díganos lo que piensan y sienten al respecto. Para eso estamos, y siempre pensando en el pueblo hondureño. Soy Franz Rivera. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Desde la Academia.